El Satanás bíblico, las escrituras hebreas nos hablan de un Satanás bíblico, ¿cierto? Según los diccionarios actuales, Satán se define como un ser espiritual singular, o sea, una sola, el enemigo tanto de Dios como del hombre, pero ¿qué tan precisa es esta definición? Vamos a profundizar un poco a partir del principio en donde aparece la palabra Satanás en las escrituras. El término hebreo para Satán, o sea, porque nosotros lo vamos a encontrar en la Biblia en hebreo como Satán y muchas veces como Ha-Satán, porque Ha-Satán es el artículo que está anterior a Satán, que es el él. Ha quiere decir él. Ha-Satán, el Satán o el Satanás. ¿Ok? Se basa en las letras hebreas, nomás por explicación, que tiene que ver con la Shin. La Shin es la letra S en el hebreo. O sea, la Shin en hebreo, S para nosotros. Le sigue la letra, la T. La letra T, que es en hebreo, es la Tet también. Para nosotros es la letra T. Y después la letra Nun, que la letra Nun para nosotros es la N. Entonces esta es la palabra esta es la forma de escribir Satán en el hebreo. Y como les dije, va acompañado con el Ha, que es la Hei, que es la H, y esta es dependiendo si se está diciendo Satán solo o se está diciendo el Satán. ¿Ok? Bueno, yo sé que es nomás un poco de información acerca de cuando estamos estudiando las escrituras en el hebreo. Vamos a ir entendiendo estas partes porque si no los entendemos esto tampoco podemos descifrar verdaderamente lo que nos está tratando de decir. Así que según la lexicografía de los hebreos, como el James Strong, o sea, lo que es el diccionario que nos ayuda a nosotros mucho, el Strong, esta palabra es la número 7854, el número 7854 que aparece en el Strong, y se refiere a un oponente o enemigo. Según el diccionario Wilson, se refiere a un adversario. Según el diccionario Gesenius, se refiere a un adversario como en la guerra o un enemigo. Y según el Goldstone, otro diccionario que se llama Goldstone, se refiere a un adversario o conspirador, a una idea, medios para oponerse a otro. También medios, forma de oponerse a otra persona. Ahora, hay algunos términos relacionados con el verbo. La palabra Satán en el hebreo se pronunciaría como Sotán, como si fuera A-S-A-W, Sotán, con una terminación en M. El Sotán es una palabra strong, que es la número 7852, y significa poner trampas, seguir hostilmente, perseguir o oponerse. Ahora, también existe el verbo Sotán con N, no con M, el primero fue con M, el segundo es con N, que es en la palabra en el Strong, el número 7853, y significa acusar o atacar o ser un adversario. Ahora, también existe, ya vimos que los dos primeros son verbos, ahora también existe un sustantivo, que es la palabra sino, que pertenece al Strong 7855, y se refiere a la oposición o acusación. También me parece muy interesante que los traductores de la Septuaginta es la primera traducción que se hizo de las escrituras del arameo hacia el griego. La Septuaginta se llama así. La Septuaginta es una escritura de la más antigua porque es del tercer siglo antes de Jesucristo, cuando la Septuaginta ya estuvo lista, compilada como tal. Se llama Septuaginta porque fue una Biblia que fue traducida por 70 eruditos judíos griegos, y esto es lo que lo hicieron en 70 semanas, y por eso esa traducción se llama la Septuaginta, que quiere decir la 70ava. ¿Okay? Entonces dice la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que nos dice con frecuencia,
decidieron escoger ellos, el 89% de las veces, no traducir la palabra Satán del hebreo con un término griego que nosotros esperaríamos que fuera el término que le correspondería. O sea, estamos hablando que en este momento de la traducción se convirtió en una situación bastante complicada. Quiere decir que estas personas no usaron, sino en el 89%, usaron las palabras que uno esperaría en la traducción del griego, del hebreo al griego, del arameo al griego, la palabra que uno esperaría que usaran, nomás el 89%, o sea que un porcentaje donde no usaron la palabra verdaderamente como debería de ser. Eso es como una nota que quiero introducir. Ahora, en otras palabras, aunque en griego tenemos Satanás como equivalente para el Sotán del hebreo, ¿cierto? Ambos refiriéndose a un adversario. 24 de las 27 veces que existe en la escritura hebrea la palabra Sotán, fueron escritas como Satán. Dice, y en las otras se escribió la palabra diabolos, de ahí viene la palabra diablo. Entonces, de las 27 veces, solamente 24 se escribió como Satanás, y de las otras restantes se escribió como diablo. O sea, es lo que estaba mencionando. O sea, no se utilizó la misma palabra como se esperaría. Quiere decir que la palabra Satanás, o Satán, y diablo, o diabolos, es la misma cosa, según la traducción que se hizo en la Septuaginta. ¿Ok? Ahora, los únicos 3 versículos que en realidad conservan a Satanás en el griego para el Satán del hebreo son Primera de Reyes capítulo 11 versículo 14, Primera de Reyes capítulo 23 y en Primera de Reyes capítulo 25, y todos son sobre el único tema de los enemigos literales y humanos de guerra contra Salomón. ¿Ok? Lo que me indica que estos dos términos fueron entendidos por los hebreos antiguos como sinónimos definitivos de diabolos o de epíbolos. Epíbolos es la palabra griega para diabolos, o sea, el diablo. Entonces, eran tan intercambiables, estas dos palabras como epíbolos como diabolos, eran intercambiables por lo entender uno sería esencialmente lo mismo entender el uno o entender el otro. Y llegaremos a términos griegos más adelante en este estudio, vamos a hablar un poco más en profundidad. Así que el término hebreo Sotán, o sea, que nosotros conocemos como Satanás, implica 2 características principales. Primero, es un ser acusador, uno que ataca por palabra, o sea, verbalmente. Segundo, es un adversario que ataca por palabra o que ataca físicamente. O sea, la palabra Sotán, que estamos viendo en el hebreo, quiere decir acusador, uno, verbalmente, o adversario, que lo hace verbalmente o físicamente. Estos dos tipos harían, por supuesto, incluyen aquellos que siguen a otros con motivos hostiles y que también los persiguen, aquellos que se rodean como investigadores privados o detectives de policía que buscan pruebas para usar en contra de alguien. Es como, estos serían descritos, su acción sería descrita como Satán. O sea, la acción de ellos es buscar pruebas para acusar, ¿cierto? El detective actúa como un Satán, un prosecutor, ¿cómo se dice? Un prosecutor, un fiscal dentro del término de lo que son las cortes, actúa como un Satán, un Satanás, porque va a estar acusando, ¿ok? Entonces, por lo que podríamos decir que tenemos adversario, enemigo, deportador y acusador como un fiscal también. El término hebreo Sotán se encuentra 27 veces en las escrituras hebreas, también conocido como el Tanakh. O sea, ¿qué es el Tanakh? El Tanakh es la primera escritura que pudimos tener antes de que viniera el Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento viene a formar parte
de la vida del mundo es después del cuarto siglo, después de Jesucristo, de la era común, como quien dice. Entonces, estamos hablando que antes del cuarto siglo lo único que podíamos tener era el Tanakh. El Tanakh es la Biblia que se utilizaba en aquel momento y estaba conformada primero por los 5 libros de Moisés. Segundo, estaba conformada por los salmos y estaba conformada por todos los profetas. Entonces, eso es el Tanakh. Es el libro del Tanakh, solamente era los libros de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Ok? Ahora, en Números 22, el número 22, en Números 32:1, en Samuel 29:4, en Samuel 19:22, en Primera de Reyes 5:4, en Primera de Reyes 11:14, en Primera de Reyes capítulo 23, en Primera de Reyes capítulo 25, en Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1, en Job capítulo 1 versículo 6, en Job capítulo 7 aparece 2 veces, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, y en el capítulo 12 aparece otra vez 2 veces, en el capítulo 2, en el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, aparece por muchas partes. En Salmos, el capítulo 109 de Salmos, capítulo 109 versículo 6, en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2, aparece 2 veces. La palabra Satanás aparece en todas estas veces, excepto en los casos de Job y Zacarías. En ninguno de estos aparece como Satán, como aparece en otros, y aparece Satán, pero no aparece solo, sino que aparece el Satán. Lo que es en Job y en Zacarías no aparece la palabra Sotán o Satán sola, sino que aparece acompañada por un artículo definido. Ahora, ¿qué es un artículo definido? Para que nos vamos entendiendo. Artículos definidos son aquellos que están anteriormente a el sustantivo o al verbo. Por ejemplo, el, la, los, la, un, una, unos, unos. Eso es un artículo definitivo. Entonces, a veces el Satán puede aparecer como un Satán, puede aparecer como el Satán, puede aparecer como unos satanes o los satanes. Entonces, la palabra no siempre aparece completamente sola. Ya por eso le digo yo, les dije que en el hebreo, cuando no aparece sola, no la vamos a ver como Sotán, sino que la vamos a ver como Hasatán. ¿Ok? En el hebreo, y eso también hay que diferenciarlo de otras palabras que no las quiero traer ahorita porque nos confundiría en este caso porque se parecen mucho. Ahora, en otras palabras, en esos 2 casos del hebreo, dice el Sotán, consideramos el caso en el artículo definitivo, el cual hay esencialmente solamente 7 veces se encuentra así con artículo definido. En Primera de Samuel, capítulo 29, versículo 4, encontramos el indicente que los señores filisteos eligieron usar el término Sotán en referencia al rey David. Vamos a hacer algo aquí en vivo. Bueno, voy a compartir con ustedes la escritura, por lo menos en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 19, 22. 19, 22. Bueno, la tengo aquí en inglés, permítanme la pongo en español.
poquito me ayuda. Discúlpenme aquí, estoy tratando de compartir con ustedes las escrituras. En español tenemos aquí, disculpen un momentito, aquí está, Reina Valera. Ahora sí, segunda de Samuel 19:22. Exacto. Entonces, voy a compartir con ustedes. Vamos a estar viendo aquí, en pantalla van a estar viendo, tenemos esta Bible Gateway, es una aplicación que estamos viendo. Ahora podemos ver, dice 2 de Samuel 19:22, dice, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Ok, adversarios, la palabra adversarios, si nosotros nos vamos ahorita vamos a otra página que tenemos aquí, esta que le está saliendo en pantalla, se llama QBible, qbible.com. Es una herramienta muy importante que yo cada rato la recomiendo. Pueden ver aquí a su mano izquierda de la pantalla, todas las versiones de las escrituras están disponibles aquí. En inglés, están apócrifas, paralelas, el arameo, en griego, en hebreo, la Septuaginta la tenemos aquí al final. Si ustedes pueden ver por lo menos esta que está aquí, esa es la Septuaginta, por eso dice LXX. Podemos ver la griega, la versión griega está aquí, la versión hebrea está aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver, cuando tratamos acerca del Antiguo Testamento, tenemos que buscarlo en hebreo. Si vamos a hablar del Nuevo Testamento, entonces lo tenemos que buscar es en griego, porque esa es la manera que nosotros vamos a poder saber de a dónde sale la palabra. Entonces, si vemos aquí que segunda de Samuel, vamos a buscar segunda de Samuel, entonces en el hebreo. Amén. Si la tengo en español. No, esta versión no la hay, toda esta ayuda no la podemos tener en español, solamente la tenemos en inglés. A ver, aquí está primera, segunda de Samuel. Ok, y dijimos que era capítulo 19. Versículo 22. Como ustedes pueden ver ahorita, como están viendo en pantalla, aquí al lado izquierdo, lo que se encuentra como rosado, pink, eso es la escritura hebrea. Si usted pone su cursor en cada una de las palabras, va a poder saber lo que quiere decir cada una de ellas con relación a, es más, por ejemplo, le voy a dar aquí clic en esta palabra y te va a dar una explicación de la palabra completamente en hebreo y todas las posibles oportunidades que se repite dentro de la escritura. La parte del centro, la que está en amarillo, es cómo se pronuncia el hebreo, y la parte del lado derecho está en inglés. Y nosotros, pues la intención no es venir a buscar aquí la interpretación, sino venir a buscar los números Strong que nos ayudan a verificar el significado de las palabras. Bueno, aquí estamos viendo, dice David, aquí está la palabra adversarios, ¿cierto? Dice la 7854 es la palabra Strong. Y nos dice la palabra Strong, como pueden ver aquí en la parte de arriba, dice Satán quiere decir adversario, uno quien
withstand, o sea que se enfrenta, que se para de frente. Ok, entonces ya vemos que la palabra Satán, o sea adversario, es la que aparece aquí. Entonces cuando dice que David dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me serváis, me seáis adversarios? Quiere decir que él dijo: para que hoy me sean Satanás. O sea, tú eres un adversario, tú eres mi Satanás. Es lo que está diciendo David ahí en este caso, conforme a lo que estamos nosotros leyendo acerca de cuáles son el entendimiento de la palabra Satán. ¿Ok? Ahora, ya vemos que en ese caso, en el libro de Samuel, lo podemos ver. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 4, nos limitamos a leer de cómo al comienzo de su reinado, el rey Salomón no tenía que preocuparse por ningún Satán, o sea, por ningún adversario. Y esto es verdad, o sea, usted cuando ve la escritura, usted no ve a Salomón peleando con nadie. O sea, esos años de Salomón, los 40 años que Salomón fue rey, Salomón no tuvo Satanás al lado de él. ¿Por qué? Porque no tuvo nadie como adversario, en cuanto a la misma manera que tuvo adversario ¿quién? Tuvo adversario su padre, David. Ahora, por eso iba a cambiar pronto, porque esta situación iba a cambiar pronto. Lo que sucede en Primera de Reyes capítulo 11, 14, capítulo 23 y capítulo 25, comenzamos a encontrarnos con algo un poco más interesante que aparece aquí en este estudio. Dice, aquí tenemos declaraciones sobre el Señor levantando a dos enemigos contra Salomón. O sea, Salomón, aunque no peleó en batalla como su papá David, el Señor levantó enemigos en contra de Salomón. Acordémonos que Salomón en algún momento hizo cosas que el Señor no aprobó. Dice que el Señor levantó a Hadad, el edomita, y a Rezón, Bar Eliadad, con sus respectivos ejércitos en contra de Salomón. Ahora, vamos a leer aquí Primera de Reyes, capítulo 11, 14. Vamos a ver, Primera de Reyes 11, 14, puedo buscarlo aquí en la escritura. Primera de Reyes 11, 14. En la Reina Valera, voy a compartirlo con ustedes. Estamos mirando aquí. Primero dice, y Jehová suscitó un adversario. Esa palabra adversario, dice adversario a Salomón. Dice, Hadad el edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, adversario. Entonces vamos a ver esta Primera de Reyes, vamos a buscarla. Esta palabra aquí que aparece, adversario, debería de ser, dice, suscitó un adversario, ¿cierto? Vamos a irnos aquí a Q Bible nuevamente y vamos a buscar Primera de Reyes, okay, First King, Primera de Reyes, capítulo 11, 14. Aquí está el 11 y vamos a buscar, bajar hasta el versículo 14. Ya estamos aquí en el versículo 14. Dice, esta es la parte que estoy leyendo, la parte de inglés. Dice, y Yahweh, stir up, levantó un adversario. Aquí dice, si lo estoy mirando, un adversario. ¿Qué palabra aparece ahí? Dice la palabra Satán. Entonces, vemos que la palabra Satán, hasta ahora nos estamos dando cuenta que en realidad no es un personaje como tal, una sola persona, sino que la palabra Satán lo que nos quiere decir es alguien que está en oposición o algo que está en oposición. Bueno, hasta el momento estamos viendo alguien que está en oposición. Ese es un Satán, ¿ok? De lo que estamos viendo aquí nosotros en la escritura. Ahora, en el libro de Salmos, leemos también que David, cuando estaba orando otra vez por venganza contra algunas personas, pidió que aquellos que habían hecho acusaciones falsas en su contra tendrían a alguien
O sea, tendrían a alguien a quien él llamó un Satán para hacer falsas acusaciones contra ellos. O sea, lo que está diciendo David aquí en el Salmo es que él está pidiendo que estas personas que hicieron acusación falsa hacia él, también estos les salga un Satán en contra de ellos haciendo acusaciones falsas hacia ellos. O sea que estamos mirando que la palabra Satán hasta ahora no se está determinando a un personaje en particular, sino en una acción en particular. Ahora, voy hacia atrás porque quería que estos diversos incidentes se colocaran en un orden específico, así que volvamos ahora. Vamos a Números capítulo 22. Y en Números capítulo 22, debido a una conversación que de un profeta llamado Balán tuvo con el Señor, se esperaba que este no fuera con los moabitas para ver a su rey Balac, y que quería que Balán maldijera a los israelitas. No sé si ustedes se acuerdan de este pasaje. Es un pasaje donde un rey está pidiéndole a un profeta, y qué cosa tan interesante, que este profeta dice que no es un profeta de Dios, como quien dice, no es un profeta del pueblo de Israel, sino que es un profeta que existe, y en ese momento Dios lo está usando a él, y él dice, yo sé que Dios me va a usar y que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El problema es que Balac, el rey, lo que quería era que Balaam maldijera a los israelitas porque sabía que este era profeta. Perdón. Entonces, tenemos que ver aquí que este profeta, como tal, viene a hacer un trabajo, y el trabajo que él viene a hacer es un trabajo que él mismo dice, no es que yo haga lo que quiera, es que yo hago lo que me dice Dios que haga. Y vamos a las escrituras. Quiero venirme aquí vamos a mirar lo que nos dice Primera de Reyes. Números capítulo 22. Números capítulo 22. Números capítulo 22. Y si leemos desde el principio, quiero compartir con ustedes la pantalla. Ahora, estamos mirando ahí. Compartimos, dice, Balac manda a llamar a Balaam. Dice capítulo 22, dice, partieron los hijos de Israel, acompañaron en los campos de Moab junto a Jordán, frente a Jericó, y vio Balac al hijo de Zippor todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. O sea, esto ya veían lo que estaba sucediendo, y entonces estaban diciendo, no, esto no podemos. O sea, ya le empezaron a tener miedo, ¿cierto? Ahora, cuando vemos esto, si nos vamos al versículo 22, voy a bajarme aquí hasta el versículo 22, versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espalda desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en señal en una senda de viñas que tenga pared de un lado del otro lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que se les
está habiendo una obstrucción. Y la obstrucción que se está viendo aquí es una obstrucción del ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová se está parando delante del animalito, del asna en la que va montado Balaam, ¿cierto? Y lo que sucede es que el ángel, ¿qué está sucediendo? El ángel está haciendo el tropiezo, el ángel está haciendo la obstrucción para que las cosas se hagan o para obstruir el camino de ya sea de Balaam o ya sea del asno que va transportando a Balaam. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos entender es que el mismo Dios a través del ángel está haciendo de tropiezo, está haciendo de obstrucción. Y por ende viene a ser Dios ¿quién? Viene a ser Dios Satán. En este caso, Dios viene a ser Satán. Déjenme, voy aquí a vamos a ir a números. Nuevamente estoy usando Q-Bible para que veamos en el hebreo. ¿Por qué me voy al hebreo? Porque el libro de números es en el hebreo, ¿no? Es el Antiguo Testamento. Y vamos a buscar el capítulo 22, el versículo 22 del capítulo 22. ¿Qué dice? A ver aquí. Dice, y Elohim, anger was kindled because of he went, and the angel of Yahweh stood in the way for an adversary. ¿Pueden leer aquí? Dice, for an adversary. Y la palabra que dice aquí es Satán. Miren la que estamos mirando aquí. 78:54 del Strong dice que Satán. Entonces, si el ángel, lo que está sucediendo aquí es que está sirviendo de Satanás, ¿cierto? Pero el ángel es ¿quién? El ángel es una representación de ¿quién? Es una representación de Dios. Entonces, en sí, ¿quién está siendo un Satanás para Balaam? Es Dios, viene a ser como Satanás para Balaam. Entonces, en este pedacito nos estamos dando cuenta de que la intención de lo que está sucediendo, ya vimos que Dios pone a alguien que sea Satanás de Salomón, como lo hizo con Salomón. Puede David, o sea, pedir que haya Satanás para otras personas, como él pidió que hubiera adversarios para los que habían hablado en contra de él. O puede también que Dios utilice a uno de sus agentes, como los ángeles, para que sean Satanás delante de nosotros. Así que Satanás, hasta ahora, lo que estamos viendo, Satanás no es nadie en particular. Satanás es un trabajo que se puede poner sobre alguien que va a hacer una acción, y esta acción va a ser de perseguir, una acción de obstruir o una acción de ir en contra de el camino de alguien o de algo, ¿ok? De acuerdo, algunos dicen que cuando el artículo definido está presente, es una referencia a el enemigo específico de Dios o del hombre llamado el diablo. Y la verdad que esto no es verdad. Mientras que sin el artículo es simplemente una referencia a cualquier enemigo dado en general. O sea, lo que dicen muchas personas es que cuando viene con el artículo ya no es Satanás sino el diablo. Y la verdad que lo estamos mirando que no importa si sea con artículo o sin artículo, es la acción que se está haciendo. Porque Satán, la palabra Satán, igual que la palabra Dios, son palabras igual que la palabra Adam, o sea, Adame en hebreo. Son palabras que no son nombres propios, son oficios, son actividades, son acciones, o sea, no tiene nada que ver con un sustantivo, nombre propio en ningún momento. Y eso es para que entendamos que no se está refiriendo a una persona en especial siempre la misma vez o un ente en especial siempre la misma vez. Ahora, se refiere a un enemigo específico en un contexto dado, mientras que si en el artículo definido se refiere a un nombre del diablo.
Eso es lo que estamos diciendo, que no tiene ningún tipo de, no tiene ningún tipo de prueba en lo que estamos hablando ahorita. En segundo lugar, aquí está mi pensamiento actual de mi estudio hasta este momento. Me parece que solo porque los casos que hemos considerado hasta ahora no tienen el artículo definido, no significa realmente nada en contradicción con los pasajes que lo incluyen, como algunos harían en otros casos. Si David hubiera encendido, o sea, hubiera puesto en candela a los filisteos, cuando yo digo en candela, o sea, encendido, quiere decir como... ¿Prenderlos? Sí, pero no en candela, no en fuego, sino hacerlos... ¿Enojar? Enojar, exacto. Y hubiera comenzado la guerra con ellos, entonces en este caso, sin otras variables involucradas como otros enemigos, habría estado cumpliendo el papel funcional de el Satán de la historia. ¿Quién? David hubiera hecho el Satán de la historia, porque si él se hubiera puesto cada vez que él se pone en contra de los filisteos, cada vez que él se pone en pelea con los filisteos, ese es el Satán de los filisteos. En el caso Ahora, si los hijos de Serbia, que en el hebreo es Siriach, se hubiera vuelto contra David y hubieran comenzado a hacer la guerra contra él, entonces en este caso habrían estado ellos cumpliendo como el papel de el Satán o Satanás en contra de David. Si hubiera habido una historia sobre una guerra entre Salomón y Hadad, entonces en este caso Hadad habría sido o había estado cumpliendo el papel, función de el Satán en la historia, porque Hadad hubiese venido a pelear en contra de Salomón. Hasta ahora, no solo ha habido la semántica de que requería el artículo definitivo, pero tampoco ha habido una narrativa que hubiera perdido el artículo definitivo. De alguna manera, lo suficientemente específico como para pedir el artículo definitivo en una relación dada, no solo tendría que existir la semántica correcta. Y esto es algo que a medida que se está como escribiendo nosotros en el momento que escribimos, es cuando sabemos si utilizamos el artículo o no lo necesitamos utilizar. Pero esto es algo que es con más profundidad para quienes están poniéndole cuidado a la semántica de la narrativa. Ahora, lo que quiero... Dice, los dos ejemplos de los artículos definidos en las escrituras hebreas son de naturaleza profética. Por lo menos la visión de Zacarías 1 y la historia de Job. Creo yo que son presagios lo que están sucediendo en estas dos cosas. O sea, son profecías, ¿cierto? Entonces, estas dos narrativas no prestan mucho a la doctrina popular del Satán. Pero permítame compartir con ustedes lo que quiero decir. Vamos a considerar los casos con el artículo definitivo, los cuales hay esencialmente solo dos. En Zacarías capítulo 3, del 1 al 2. Dice, y leemos una visión de dos personajes de pie ante un ángel del Señor en un ambiente de corte. ¿Ok? Josué, el sumo sacerdote, y el Satán, el acusador de Josué, el acusador y el acusado delante de Dios. Tal cosa tiene sentido sin hacer que el Satán o Satanás de este pasaje se refiera a un ser metafísico específico creado por Yahweh, por Dios, para causar caos en todas partes, como la mayor parte de la cristiandad hoy en día parece creer, ¿cierto? O sea, lo que estamos viendo ahí, y quiero vamos a irnos en pantalla, lo que es Zacarías capítulo 3, 1 y 2. Lo busco. Zacarías. Zacarías. Aquí está Zacarías. Capítulo 3, versículos 1 y 2.
Ok, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Y vamos a ver, capítulo 3, 1 y 2, lo podemos ver aquí, en la parte de arriba. Dice que el priest, o sea, el sacerdote, aquí dice, and he showed me Yahshua, que es Josué, the high priest, standing before the angel of Yahweh and Satan. Can you see here? And Satan. ¿Quién era? Dice, enfrente de Yahweh estaban Josué y Satán, standing at the right hand to resist him. O sea, estamos mirando que... Traducen. Perdón, es que lo dejé decir. Dice, aquí dice la palabra Satán, si ven la palabra Satán, que estamos mirando que 7854, dice Satán, ok, adversario. Entonces, estamos mirando que, voy a llevarlo al español para que lo veamos en español. Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí dice Satanás, ¿cierto? En versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, cuando dice aquí Satanás, no está hablando de un Satanás como un ente extraterrestre, un ente extrahumano, un ente especial. Está hablando de que alguien estaba delante del profeta, del sacerdote Josué, que el Señor estaba usando a esa persona para que estuviera, dice aquí, se mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Entonces, ¿qué dice? Que estaba Josué, estaba el ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, había un acusador. Ese acusador siempre se nombra Satanás en la escritura del hebreo. En la traducción decidieron, en lugar de decirle que había un acusador, dijeron que el acusador le pusieron nombre. ¿Cuál nombre usaron? Satanás. Pero no es que haya un acusador que se llama Satanás, sino que la acción de ser acusador en hebreo se dice Satán, como lo podemos ver aquí en la página del Strong. Ese Satán es un adversario, aquí es adversary, un adversario, ese es un acusador. Entonces, podemos ver que la mala traducción, porque no le puedo decir de otra manera, la mala traducción o la traducción no apegada a la escritura de donde se saca, o sea, de lo que llamamos nosotros el fuente. Del fuente, la traducción no es verdaderamente exacta, ¿ok? Y la palabra Satanás aquí se aparece como si fuera el nombre de una persona como tal. Y no, señor. Ya lo logramos saber. Ok, estamos hablando acerca de Zacarías. Vemos una visión de dos personas en pie ante al ángel en un ambiente de corte, o sea, está como que quien dice enjuiciando el acusador y el acusado. ¿Quién es el acusador? Satán. O sea, ¿por qué? Porque es la acción que está haciendo Satán. No quiere decir que su nombre es Satanás. Es la acción Satanás, es una acción de hacer acusador.
delante de Dios. ¿A quién? Hacia Josué. Dice, tal cosa tiene sentido sin hacer que el Satán o Satanás de este pasaje se refiera a un ser metafísico específico creado por Dios para causar caos en todas partes como la mayor parte de la cristiandad cree. No es así. Ahora, este pasaje nos dice que Zacarías vio a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor y el Satán o Satanás de pie a su derecha para acusarlo. Entonces el Señor, en este caso, es el ángel, ¿cierto? Dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. En primer lugar, ¿cómo sabemos que Satanás de este pasaje era más sobrenatural que Josué? No lo podemos saber. O sea, no hay manera de que el pasaje no nos está diciendo que este Satanás era mayor o era superpoderoso. No, lo que nos está diciendo la Escritura es que había un acusador, que había un moderador, que es el ángel, y había un acusado, que era Josué. Es todo lo que nos está diciendo la Escritura. Así que esto es lo que estoy pensando ahora. Tal vez lo que Zacarías estaba viendo eran dos personas que denotaban dos partes. Josué representando al pecado, y esto quiero que lo pongamos mucho cuidado. Josué representando el pecado, todavía el remanente de Dios, o sea, Josué en este pasaje lo que está representando es aquel remanente de los hijos de Dios que andaban en pecado, ¿cierto? Es lo que está representando Josué en este momento. O sea, de la gente de Israel que se convirtió en el Israel sin pecado a través de Cristo. O sea, Josué está representando a aquellos que recibieron a Cristo de entre los judíos, pero que seguían en pecado. Eso es lo que está representando Josué en este momento. Ese es el verdadero Israel. Ahora, segundo, el Satán representa al resto de Israel que como un colectivo rechazó a Cristo y llega a ser conocido como el acusador de los hermanos. ¿Sí me hago entender? O sea, el Satán hace alusión a aquellos judíos que estaban en contra de los judíos que habían aceptado a el Mesías. Y es lo que nos está hablando de este pasaje. Básicamente es como decir una alegoría acerca de eso. Nos está hablando en profecía, y lo que tenemos que es entender lo que está sucediendo aquí. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 2:10 también aparece esto, que hay un acusador de los hermanos. Dice, pero hasta que se dijeran y se hicieran todas las cosas, ese viejo y rechazado Israel no admitiría que los cristianos eran como Zacarías capítulo 3, versículo 3 al 5. Pasaría a demostrar los purificados y aceptados de Dios que aparecen en Romanos capítulo 8, versículo 30 al 39, así como en Daniel capítulo 7, versículo 22. El ángel del Señor aquí lo dejó en el Señor mismo para reprender a este Satanás. Ahora, esta pequeña historia suena como otra. O sea, esto que acabamos de ver aquí entre Josué, el ángel y Satanás, ¿a usted le suena a otra historia parecida? En Judas capítulo 9, el arcángel Miguel en lucha con el diablo. Ahorita ya vamos a ver que ya estamos hablando de Satanás, también hablamos del diablo. La traducción de la Septuaginta, la que yo les estaba hablando, que fue en el siglo III antes de Cristo, de una versión griega que fue salida del arameo. Dice, la traducción de la Septuaginta del Satán en Zacarías capítulo 3, cuando discutió sobre el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan de ese pasaje que está peleando el arcángel con Miguel contra Satanás? Dice, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés. Se creó creo que es equivalente a lo que aparece en Josué en Zacarías capítulo 3, ambos representando al pueblo de Dios. Dice, al pueblo de Dios de entre aquellos de Israel, no se atrevió a presentar contra él. Ahora, los diablos ni los Satanás, sino que le dijo,
el Señor te reprenda. Vámonos a ir a este pedacito para que quede bien claro lo que estamos hablando. Judas capítulo 9. Voy a irme aquí a mi pantalla. Judas capítulo 9. Este parece. Que el Señor te reprenda, Satanás. Judas 1. Judas. Capítulo 9. ¿Por qué no me está dando? Permítanme un momentito. Para esto vamos a leernos el libro de Judas. ¿Tienes ahí tu agua? Sí. Uno nueve. Está poniendo Estela. 1:9. Eso, perdón, que ahí es donde estaba. Me estoy confundiendo, es 1:9. Exacto. Vamos a ver. Aquí. Uno, 9. Ok. Por alguna razón me estaba mandando para otro lado. Y Reina Valera, estoy buscando la Reina Valera. Bueno, vamos a vernos con esta Reina Valera la de 1909. Y estoy utilizando otra página. No sé por qué razón la anterior página no me quería dar el libro de Judas. Estoy usando la Biblia paralela. Aquí voy a compartir con ustedes. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo. Bueno, vámonos para el versículo número 9. 8 y 9, aquí está. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio, de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice en el libro de Judas. Ahora vamos a irnos para el libro de Judas. Quiero buscarlo. Tiene que estar aquí. Vámonos para el griego. Perdón. Pasé. Para el griego. Exacto. Judas. Aquí está Judas. Versículo 9. Aquí está. Ahora sí. Entonces vamos a leerlo. El 1:9, así como están viendo mi cursor, sigan mi cursor, dice:
the one, moreover, and Michael, the one, first messenger. Cuando está hablando acerca de el ángel, lo que el ángel quiere decir es messenger o mensajero, which also unto the one, unto through, you will be for okay, aquí unto the authority. You may have upon unto se me está perdiendo. We had said you may have upon upon Los lentes. sí, me está que la vista me está, la luz ya me está maltratando bastante. Ok, ya me paso para esta otra página que es la que me ayuda más. Pero cuando el ángel hermano que tenía el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés no se atrevió a juicio o maldición, Señor reprenda. Es que estoy buscando conocer las cosas naturalmente. Ok, aquí dice, contendía con el diablo. En el versículo 9, ¿cierto? Contendía con el diablo, lo que nos dice aquí. Vamos acá. Dice, the one, moreover, Michael's, the one, arcángel, ¿sí es lo que dice? A first messenger, dice, in which also, the one, ¿qué dice aquí? Diablo. ¿Sí ven la palabra? Diablo. Ahora vamos a ver qué nos dice el Strong de diabolos. Diabolos, aquí la palabra diabolos, la pronunciación, dice slender, falso acusación o falso acusador. Aquí dice falso acusador, ¿cierto? Dice aplicado a un hombre quien se opone a la causa de Dios. Entonces, podemos ver muy claramente aquí que lo que nos está explicando es que diablo en sí es lo mismo que Satanás, alguien que está en contra, alguien que es acusador, alguien que es entorpecedor, pero no está nombrándonos que es una persona en sí fija siempre, ¿cierto? Sino una acción. La palabra diablo, igual que la palabra Satanás o Satán en el hebreo, Hasatán, son solamente acciones que se hacen en contra. No es ningún ente misterioso, ni en ningún lado es un ente que digamos nosotros que tiene poder, para nada, para nada. Ahora, eso es la comparación que pudimos hacer acerca del pasaje de Zacarías y el pasaje de Judas capítulo 1 versículo 9. En primer lugar, quiero hablar acerca de lo que es Job en el libro, lo que es Satanás en el libro de Job, porque para todos es supremamente como que el primer sitio a ir, ¿no? El libro de Job, porque ahí aparece hablando de Satanás. Dice que estaba Job, que estaba el Señor y vinieron todos los ángeles y entre ellos vino ¿quién? Hasatán. Ahora, en el último caso de la Biblia, aunque se espera que el Satanás de Job ha de ser visto a lo largo de toda la historia del capítulo 42, solo encontramos el Satán
específicamente mencionado en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 12, y en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7, del 1 al 7. Dice, así que vamos a leer los párrafos. En primer lugar, como se dijo anteriormente, creo que Job, al igual que Zacarías, era de naturaleza profética, y esto es algo que normalmente yo veo que no es muy común utilizar el libro de Job en una manera profética. Ahora, ¿cómo? Bueno, ¿cómo se tomaría la charla propia con una que existe ahí? Con seguridad, pero en resumen, ahora creo que Job es una historia que representa la historia de Israel desde su comienzo hasta su glorioso fin. Así lo que sucedió en la vida de Job representó lo que había de suceder en la vida de Israel. Por lo tanto, el Satán representaba al merodeador. O sea, acuérdense que nos habla acerca de que todos los ángeles estaban, llegó Satanás y le preguntó al Señor, ¿dónde andabas? Y dijo, pues yo estaba merodeando por allá en la tierra, ¿cierto? Entonces dice, Satán representa al merodeador, acusador, al enemigo del pueblo de Dios, a menudo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué sacó a relucir ese Satanás que está hablando ahí cuando está hablando con Dios? Le dice, estaba merodeando por allá revisando, ¿cierto? Y habla de Job, Dios, y él dice, pues ese tiene su influencia contigo. Dice, incluso la mayoría de las veces se encuentra dentro de sus propias filas, o sea, por eso, porque estamos hablando que en medio de los ángeles había uno que se llamaba, hacía las veces, no se llamaba, hacía las veces de Satanás. Ya vimos que el arcángel Miguel hizo las veces de Satanás cuando estuvo peleando por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Ya vimos que Satanás fue el ángel cuando se le atravesó al burro de Balaán, ¿cierto? Ya vimos que Satanás es el mismo Dios en ese caso porque el ángel, los ángeles que son, es la representación de Dios. Entonces en este caso podemos entender que Satanás en realidad no es nadie en sí, no es una persona, no es un ente, no es nada, es una acción como tal. Como cualquier cosa relativa a la obra de Dios en todo esto, se usan los enemigos para adaptarse a los propósitos o razón por la cual Job podía atribuir constantemente a Dios lo que le estaba sucediendo. Job, cada vez que le sucedía algo, cada vez que él sentía una enfermedad más, cada vez que se sentía peor, ¿a quién atribuía lo que le estaba sucediendo? A Dios. Él no decía, esto me lo está causando Satanás. No, Job sabía que era Dios. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 10, al igual que en el capítulo 42, versículo 11 y en algún otro más sitios en la escritura. Ahora, en segundo lugar, a menos que esto sea realmente la única sección en todas las escrituras, yo no creo que el Satán del Job fuera un ser sobrenatural fuera de este mundo. Más bien como el único otro y similar caso encontrado en Zacarías 3, donde no hay nada que implique que siquiera que el Satanás allí fuera más sobrenatural que Josué, de ninguna manera. La imagen proporcionada en Job simplemente es de alguien, un buscador de culpas. ¿Por qué? Porque lo que estaba relatando al principio es, andaba por allá en la tierra mirando, ¿no? Cositas. Y el Señor le dice, ¿y no has tenido en cuenta a mi hijo Job? O sea, si estás buscando a gente a que acusar, ¿no has visto a Job por ahí? ¿No se te ha cruzado lo que le dice Dios? De los hijos de Dios dentro de los mismos hijos de Dios. Dice, con respecto a este Satanás, considere lo siguiente. Dios se había referido a este buscador de fallas como alguien que estaba vagando de un lado a otro en la tierra. Job capítulo 1, versículo 7. Dice, esto recuerda a otra declaración en alguna otra parte. Dice, también vemos algo parecido en el libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y en Apocalipsis, de Pedro, capítulo 5, versículo 8, antes de que el acusador fuera expulsado de la presencia de Dios. También lo vemos en capítulo 12, versículo 10. Pedro advierte a su audiencia, ¿quién es la audiencia de Pedro en este pasaje?
son los cristianos israelitas, o sea, los judíos que habían creído en el Mesías, que estuvieran sobrios y vigilantes, porque su adversario, de un término real de la corte, o sea, antidicos quiere decir, en el griego es como una persona de la corte. ¿Quién es la corte? Del Sanedrín, estamos hablando del Sanedrín. Los trata como los diablos, o sea, los acusadores. Estos son lo mismo que está sucediendo aquí, es lo mismo que está haciendo Dios cuando está hablando con Satanás, como este que está buscando acusaciones o personas para acusar, que estaba vagando. Esta gente de la que está hablando Pedro, capítulo 5-8, que le está diciendo, estos van a ser sus adversarios, los diablos, o sea, los acusadores, dice que está vagando como un león rugiente, dice capítulo 5, versículo 8, ¿no? Está vagando como un león rugiente, buscando a quien devorar, dice, todo lo que se le pudiera como atravesar. Esta descripción aquí es la misma descripción que se está haciendo del Satanás que está describiéndose en el libro de Job, ¿cierto? Ahora, ¿quién era estos diablos de los cuales se está refiriendo Pedro, capítulo 5, versículo 8? ¿Quién eran estos diablos? Dice, eran adversarios o acusadores. ¿Quién era este? Bueno, yo no creo que sea pura coincidencia que en el Sofonías, capítulo 3, versículo 3, no solo profetizara que los líderes de Israel serían como lobos, sino también leones rugientes. Vámonos porque esto me interesa que quede claro. Vamos al libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3, versículo 3. Dice, sus príncipes... espérate. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Es más, quiero ponerlo aquí. Capítulo 3. Voy a poner capítulo 3 completo. Sofonías, capítulo 3. Dice, el pecado de Jerusalén. Desde ahí podemos empezar a ver con el título. Dice, el pecado de Jerusalén y su redención. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. Cuando está hablando de la ciudad, ¿de qué ciudad está hablando? Pues de Jerusalén. ¿De quién? Del pueblo de Israel. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y dice, sus príncipes, versículo 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. ¿Quiénes son sus príncipes? Sus príncipes son toda la cúpula que pertenece al Sanedrín, que es la que maneja el templo en Jerusalén. Todos los sacerdotes, el high priest, toda esta cúpula es lo que le está llamando aquí Sofonías, que son leones rugientes. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Si nos damos cuenta aquí, el mismo Sofonías nos está describiendo que la gente que era la cúpula del templo eran los que describe la escritura en Pedro capítulo 5 versículo 8 como los diablos, o sea los acusadores, ¿cierto? Acusadores que son como leones rugientes. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de la cúpula del templo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote estaba, en ese momento ya estaba corrupto. Todo lo que tiene que ver con la cúpula o el Sanedrín que existía en aquel momento en Jerusalén, que era lo que mandaba en el templo. Ahora, quiero a ver si quiero irme de pronto.
quiero, de pronto, ¿qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? No sé si... Son las 3:11. Wow, ya me... O sea, yo creo que ya está muy bien explicado y debido al tiempo yo creo que me voy a adelantar un poco. Y para adelantarme un poco quiero irme, porque ya... Divídelo en dos partes. Pues sí, tocaría que dividirlo en dos partes, porque me falta bastante. Ujú. Bueno, quiero concluir esta primera parte con esto. Quiero concluir esta primera parte con esto y quiero que... No estaba presupuestado que hubieran primera y segunda parte, así que los quiero invitar para el próximo fin de semana, el próximo Shabbat, para que nos acompañen. No sé si ustedes han escuchado una frase que nos habla acerca de que lo que significa el Antiguo Testamento y lo que significa el Nuevo Testamento. Hay en inglés, yo lo he oído mucho en inglés, no quiero tratar de cómo traducirlo al español. ¿De qué quiere decir? ¿Qué es? Dice que ¿qué es el Nuevo Testamento y qué es el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Dice que el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿Cierto? Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento sellado. Como quien dice que el uno con el otro son obligatorios que estén a la par, en obligación para que podamos tener un entendimiento concreto, un entendimiento completo, ¿cierto? Ahora, esto es algo que desafortunadamente no se ha utilizado dentro de la enseñanza, o sea, del sistema, no de la enseñanza, sino del sistema de la cristiandad, donde se ha dedicado solamente a estudiar el Nuevo Testamento y si usted no nos ha visto la enseñanza donde tenemos acerca de que el pacto, para que podamos entender, porque el problema que existe es que en la cristiandad se dice que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, cosa que no es verdadera, Quiero, aquí más abajo en el día de hoy voy a poner un link para uno de nuestros estudios que nos enseña acerca del libro de la ley y el libro del pacto, la diferencia que existía entre la ley de Moisés y la ley de Dios, y cuál de los dos es vigente, si ambos son vigentes, cuál es el que dejó de existir. Y si tú no has visto esta enseñanza todavía, va a ser muy difícil que entiendas lo que yo te estoy tratando de llevar ahorita en entendimiento, que es, dentro del sistema cristiano, se le resta importancia al Antiguo Testamento porque se dice que esa es la ley y que la ley fue colgada en el madero. Esto no es nada cercano a la verdad. Para que usted me entienda, pues tiene que ir a ver esa enseñanza que le tengo más atrás dentro de las enseñanzas. Pero lo que quiero decirle es que la confusión que existe es porque ha habido una tarea de separación del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, de tal manera que la persona que está leyendo el Nuevo Testamento dentro de la cristiandad no quiere ir a buscar la verdad del Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Por qué razón el Nuevo Testamento es corto? Es porque si usted quiere entenderlo, tiene que irse al Antiguo Testamento. O sea, para no repetirlo, ¿cierto? Las palabras todas las cosas que se hablan, que dice Pablo, que dice Pedro, que dice inclusive el mismo Yeshua, Jesucristo, para que usted entenderlas, tiene que irse al Antiguo Testamento para poder entender el contexto. Y esa es la situación que estamos viviendo nosotros hoy en día. Quiero terminar con esto. En el Mateo capítulo 28, versículo 16, que es lo que nosotros vemos en la parte de la gran comisión, ¿cierto? Yo, en los años que tengo dentro de la cristiandad, he visto que el único que le da
como una posición de importancia dentro de la escritura y dentro de la vida normal de todo creyente, a Satanás es el cristiano. El cristiano le da la importancia a Satanás que no existe dentro de la escritura. No existe en ninguna manera. Y yo lo estoy comprobando hasta el día de hoy. Todavía me falta la segunda parte. Que la segunda parte en lo que nos vamos a estar concentrando es en el Nuevo Testamento. Todo lo que he leído yo ha sido del Antiguo Testamento en su gran mayoría. Pero quiero comprobar que en el Nuevo Testamento también hay consistencia de lo que he explicado del Antiguo Testamento. Satanás no es ningún personaje como tal, sino una acción. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 16, quiero compartirlo con ustedes, quiero leer lo que nos estamos viendo. Dice, quiero buscarlo aquí, para que veamos, y esto sea como el cierre de nosotros en el día de hoy. Mateo capítulo 28, vamos a irnos todo el capítulo 28. El capítulo 28 tiene muchas cosas, y el capítulo 28 tiene mucho que ver después de la muerte del Mesías, de Yeshua. Y si nos vamos al versículo 16, quiero compartir la pantalla con ustedes. Miramos en el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18 dice, y Jesús Yeshua se acercó y les habló diciendo. Ahora quiero que tengan muy presente esto que voy a resaltar aquí. ¿Qué dijo Jesucristo, Yeshua, a los discípulos después de la resurrección? Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, si tú ahora con esto todavía le sigues dando el valor a Satanás que no existe dentro de la escritura, es porque lo deseas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que un sistema dentro de un entendimiento que no está con respecto a la escritura, lo único que está sirviendo es de pretexto a la gente para que se desvíe en su manera de comportarse. Y cuando entra la gente en pecado, ¿qué dice? Dice, es que Satanás como siempre se me apareció. No, Señor. Es una manera de salirse de su obligación. Es una manera de evadir y echarle la culpa a un personaje que ni siquiera existe. Un personaje que ni siquiera existe. Entonces, lo único que quiero dejarles en esta primera etapa, primera parte del estudio de Satanás es que Satanás solamente vive porque lo hacen vivir los cristianos. Porque la escritura no existe, no vive como tal. ¿Ok?